Ante la cercanía de la temporada de lluvias, el responsable del Laboratorio de Arbovirología del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la UADY, Julián García Rejón, pidió a la población tomar medidas para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. El especialista señaló que la temporada de lluvias ocasiona el aumento en los mosquitos y su propagación, siempre y cuando se encuentren en los lugares adecuados para el criadero. García Rejón pidió a la población revisar sus patios y jardines, poner las cubetas de modo que no acumulen agua, retirar trastes o artefactos que no sirvan y ponerlos en bolsas para tirarlos a la basura, así como contar con repelente de mosquitos e instalar miriñaque en puertas y ventanas. Los moscos se vuelven resistentes a los insecticidas. Sus generaciones son cortas. En 6 días hay nueva generación. Esa rapidez acumula cambios para su sobrevivencia. El especialista recomendó a la población que cuando se sospeche tener el virus, se acuda de inmediato al médico para practicarse las pruebas necesarias. Es importante aislar en la casa al potencial enfermo para evitar que sea víctima de los moscos y entre los mecanismos más efectivos está el uso de pabellones. Tele Yucatán te informa.